Ahora, estamos hablando de la segunda causa más frecuente, ¿no? Que es la formación de trombo. Acuérdense que la primera es la formación de un ateroma que en un momento dado se desestabiliza y obstruye por completo eh, el vaso sanguíneo, en este caso la arteria coronaria correspondiente. Esto nos lleva al infarto. Ahora, ¿por qué sucede más en las mañanas? Esto tiene una explicación y esa explicación está relacionada con nuestro ciclo circadiano. No vamos a entrar mucho en polémica del ciclo circadiano, pero el ciclo circadiano significa cada día. Pues se refiere a las horas de sueño y de vigilia que tenemos nosotros cada día. Y desde el punto de vista orgánico, hormonal, en este ciclo circadiano, cuando estamos nosotros dormidos, de hecho nos da sueño, porque disminuyen en nuestra sangre los niveles de cortisol y aumentan los niveles de melatonina. El cortisol, que es producido por la corteza suprarrenal, la capa fasciculada, y la melatonina por la glándula pineal. La melatonina es la que nos da sueño y se produce más que en la oscuridad. El cortisol se activa principalmente por las mañanas, con la luz, y el organismo se acostumbra a este ciclo, ¿sí? Vigilia, sueño, vigilia, sueño. La cuestión es que en las mañanas, cuando aumentan los niveles de cortisol, en las primeras horas de la mañana, cuando hay una elevación de los niveles de cortisol, también hay aumento de los niveles de catecolaminas. Recuerden que tanto el cortisol como las catecolaminas son producidas por las glándulas suprarrenales, el cortisol por la corteza y las catecolaminas por la médula, pero se llevan muy bien. Generalmente cuando aumenta uno, aumenta el otro. ¿Y qué sucede? En las mañanas, al despertarnos, ¿sí?, por lo regular nuestros niveles de cortisol y de catecolaminas empiezan a aumentar, los de melatonina empiezan a disminuir, sobre todo cuando recibimos la luz del sol. Y esa elevación de cortisol y catecolaminas generalmente aumenta la tensión de las arterias. Acuérdense que las catecolaminas tienen ciertos efectos que son vasoconstrictores, el cortisol también, y al haber vasoconstricción, eso hace que las arterias se pongan tensas después de haber estado relajadas durante el sueño, y al ponerse tensas, ¿qué puede suceder? Número uno, que si tienen un ateroma estable, este se rompa, se desestabilice y nos genere lo que ya explicamos aquí, la formación de un trombo que nos puede llegar a obstruir por completo la arteria correspondiente. O número dos, nos puede generar, si ya tenemos un trombo previamente en esa arteria coronaria, pero ese trombo está bien pegado a la zona ateromatosa y nos deja luz por donde pase la sangre, puede que no tengamos problemas. Si acaso pudiera ser que pudiéramos o vayamos a tener sintomatología de angor pectoris, ¿no? Es decir, dolor precordial por isquemia durante la actividad física que cede con el reposo. Que desde luego un paciente que tiene angina de pecho, pues todos nos asustamos cuando nos duele el pecho, sobre todo cuando nos duele que si hacemos ejercicio, al ir a consulta médica y al realizarse los estudios correspondientes, pues muy probablemente le detecten esa obstrucción que tiene y se la corrijan, aunque sea de manera invasiva, por medios intervencionistas, pero se la corrijan. Pero si esto ha cursado asintomático, y lo que acabo de mencionar ahorita en relación al aumento de cortisol y catecolaminas durante la mañana hace que se desprenda
un fragmento, este fragmento que vimos aquí, y vaya y embolice, entonces nos va a generar la isquemia completa y nos va a generar pues la hipoxia, el sufrimiento y la muerte del segmento miocárdico que ha perdido la percusión, ¿no? Del segmento miocárdico correspondiente a irrigación del sitio obstruido, y eso va a evolucionar a un infarto agudo del miocardio. Por eso es frecuente que los infartos agudos del miocardio se presenten aunque no esté el paciente en actividad física. De hecho, es más frecuente que se presenten cuando el paciente no está realizando actividad física. Un dolor precordial cuando una persona no está realizando actividad física y tiene factores de riesgo, que los factores de riesgo son muy semejantes, no nos vamos a meter ahorita en ese tema, pero son muy semejantes a los de la hipertensión arterial. De hecho, la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante para presentar un evento de estos. Pues un paciente con las características, si tiene dolor precordial en reposo, lo primero que hay que pensar es que se nos está infartando, ¿no? Ya sea por la causa número 1 que mencionamos, la desestabilización de un ateroma previamente estable, o número 2, la embolización. Eso, como expliqué, si afecta una porción miocárdica, principalmente del ventrículo izquierdo, que impida que este ventrículo se contraiga ya con la fuerza suficiente para vencer la resistencia que tiene la aorta, el paciente inevitablemente morirá, de manera fulminante morirá, porque se suspenderá la irrigación, ya ustedes lo saben, a toda la economía, principalmente, además del miocardio, al cerebro, y pues contra eso ya sabemos que no se puede, si no se atiende inmediatamente. Los espasmos, causa número 3, los espasmos. Esto tiene cierta relación con hipertensión arterial, porque recordemos que una de las causas arteriales de hipertensión pues es precisamente la vasoconstricción. Y vimos que hay agentes hormonales y otros elementos que nos generan vasoconstricción. Entre ellos las endotelinas, la endotelina 1 principalmente, la angiotensina 2, las catecolaminas, tienen efectos vasoconstrictores. Pero por lo regular esos efectos vasoconstrictores que aquí estamos viendo, esta es una arteria normal, un calibre amplio, sin problemas. Si es una coronaria, dijimos un calibre de 2 a 3 milímetros, que es suficiente para irrigar al miocardio. Pero si hay un espasmo, va a haber vasoconstricción, la luz disminuye significativamente. Si el espasmo es rápido, es decir, rápido en lo que se refiere a su duración, pues el paciente muy probablemente tendrá dolor precordial que cederá espontáneamente o cederá fácilmente con vasodilatadores. Hay vasodilatadores muy específicos para los casos de angina de pecho, ¿sí? Para la isquemia por obstrucción parcial de la luz coronaria, o bien para los espasmos coronarios. Son vasodilatadores muy específicos, de los cuales están los nitritos, entre otros, ¿no? No me voy a poner a mencionar todos porque no es el motivo de la clase, pero sí que sepan ustedes que el espasmo coronario, que también puede estar relacionado con hipertensión arterial, es otra causa de cardiopatía isquémica, aunque sea transitoria. Nos dice: el espasmo de las arterias coronarias lleva a una disminución del calibre y el diámetro de la arteria. Esto causa que la sangre no pueda pasar eficientemente a través de la arteria obstruida. Esto se pudiera considerar, o mejor dicho, no se pudiera considerar como un angor pectoris, porque no está relacionado, ¿sí?, con la actividad física, no está relacionado con una obstrucción parcial permanente, sino con un espasmo transitorio.
Ahora bien, los espasmos coronarios sí se asocian, como lo decíamos, es el cuarto elemento o la cuarta causa, como dijimos. Sí, se asocia el vasoespasmo coronario con la presencia de una placa ateromatosa estable. Aquí está una placa ateromatosa estable, vean, esto es el núcleo lipídico, todo lo que ven de color amarillo no es otra cosa que manteca, es decir, LDL, cuerpos espumosos, colesterol. Pero este es un ateroma estable, porque se desarrolló, pero se reforzó, ¿verdad? Lo que tenemos aquí abajo es la capa media, y el mismo organismo hace, cuando se forma el núcleo lipídico, el mismo organismo hace que de la capa media o de otros sitios haya migración, ahí lo ven ustedes, de células de músculo liso y de fibras colágenas que se depositan encima del núcleo lipídico y abajo del endotelio. El endotelio es lo que ven ustedes ahí delgadito, de color como verde azulito. ¿Ven? Esto que está aquí es el endotelio. Vean cómo está íntegro, no está roto. Entonces esta es una placa estable y que difícilmente se va a romper porque tiene un reforzamiento bastante bueno. Sin embargo, hay placas que están estables pero están vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque vean ustedes aquí el núcleo lipídico amplio. Hay fibras de músculo liso reforzando, hay fibras colágenas reforzando, el endotelio está íntegro, aunque ya hay unos coagulitos aquí. Pero notarán ustedes que la placa de reforzamiento en esta arteria ateromatosa es mucho más fuerte que en esta. Esta tiene muchas más posibilidades de romperse. Pero supongamos que no se rompe, supongamos que la pared de esta arteria, ¿ven? Viene de aquí, acá. Le queda un poco de luz a esta arteria. Tiene, pues obviamente, una obstrucción bastante severa, pero no completa. Pero ¿qué sucedería si a esta arteria, esta es la pared, ¿no? Esta es la pared de la arteria, esta es la luz, que aquí se estrecha por la placa ateromatosa? ¿Qué pasaría si, aunque no se desestabilice, no se rompa esta placa ateromatosa, qué pasaría si hay un espasmo de la arteria, si hay vasoconstricción? Entonces, al haber vasoconstricción, puede ser que ya nos dé una obstrucción completa. Y entonces, si nos da la obstrucción completa, acá ya no habrá sangre, la sangre viene en este sentido, la sangre aquí se estancará, mientras no pase este espasmo. Insisto, si ese espasmo dura bastante tiempo, puede evolucionar esto a un infarto agudo del miocardio. Pero si se le administran al paciente vasodilatadores, por lo regular los vasodilatadores quitan la sintomatología porque relajan la pared arterial, y al relajar la pared arterial, pues la sangre vuelve a pasar, se vuelve a reperfundir y nuevamente el miocardio pues tiene su abastecimiento de oxígeno, ¿no? Pero si se deja pasar bastante tiempo, pues este vasoespasmo unido a la obstrucción parcial por el ateroma nos puede generar la obstrucción total. Y pues puede suceder lo mismo, o puede suceder que se rompa y se forme el trombo que ya mencionamos. Puede darnos también una obstrucción más severa o una obstrucción parcial, y de ahí al infarto agudo del miocardio.
Frecuentemente en la cardiopatía isquémica, que estamos viendo como complicación de la hipertensión arterial, el dolor está relacionado con el esfuerzo físico, como es el caso de la angina de pecho. Esfuerzos físicos como hacer ejercicio, subir escaleras, barrer, caminar, etcétera. Pero fíjense bien, cuando hablamos hace rato en el video anterior, de una de las complicaciones de la hipertensión arterial, que es la cardiopatía hipertensiva, mencionamos que lo que el paciente presenta generalmente es disnea. Una disnea que se presenta con el esfuerzo y que va progresando, es decir, va siendo cada vez, o se presenta cada vez cuando realiza menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor estasis sanguínea a nivel de las venas pulmonares, cada vez hay mayor presión en estas y en los capilares pulmonares y va evolucionando hacia el edema pulmonar. Pero por lo regular, más que en estas personas con cardiopatía hipertensiva, repito, la que vimos previamente, como complicación de la hipertensión, en estas personas con cardiopatía hipertensiva, lo que predomina es la disnea. Disnea que puede ser de medianos, de pequeños esfuerzos, que puede ser ortopnea o que puede ser disnea paroxística y llevar al paciente al edema agudo del pulmón. Aquí en la cardiopatía isquémica, lo primero que se presenta no es disnea, aquí lo que predomina es el dolor. Y el dolor predomina y se presenta por la isquemia. Ese dolor precordial no es otra cosa que el grito del miocardio pidiendo ayuda porque no le está llegando oxígeno. Esto se conoce como el signo de Levin. Así nos llegan los pacientes cuando tienen el dolor retroesternal o en la región precordial. La región precordial es la región hacia donde se proyecta el corazón. Uno instintivamente se lleva la mano al sitio donde le duele y esto sucede también en pacientes con dolor por cardiopatía isquémica. Así nos llegan, ¿sí?, las manos sobre la región dolorosa, es decir, sobre el pecho. Que puede ser una angina de pecho, claro, hay que interrogar al paciente, hay que, mientras lo vamos atendiendo, lo vamos interrogando, para saber si se desencadenó con la actividad física, si se le está disminuyendo, es decir, si es algo relacionado con una angina de pecho o si de plano es un infarto en evolución, ¿sí? De cualquier forma, pues hay que realizarle a este paciente estudios como son, por principio de cuentas, tomarle los signos vitales, ver cómo está su presión arterial. Además, a estos pacientes hay que tomarles de inmediato un electrocardiograma y hay que romper el círculo vicioso en el que caen, porque estos pacientes cuando están sufriendo cuando están sufriendo un infarto agudo del miocardio, ¿sí?, pues ya dejando de lado la angina de pecho, que dijimos es un problema que generalmente se resuelve con el reposo y con vasodilatadores, como los nitritos, uno de ellos la nitroglicerina. Pero si así pasamos al infarto agudo del miocardio, hay un círculo vicioso que hay que romper. Y ese círculo vicioso es un ciclo que se repite y que por lo general puede acabar con la vida del paciente. Hay dolor precordial, el dolor precordial. ¿Qué genera el dolor precordial? El dolor precordial genera ansiedad, miedo, preocupación. ¿Qué genera la ansiedad a nivel hormonal? Genera liberación de catecolaminas. Las catecolaminas, ¿qué generan? Uno de sus efectos principales es la vasoconstricción.
Si hay vasoconstricción, va a haber menos perfusión todavía. Es decir, al haber vasoconstricción, va a pasar todavía menos sangre. Y al haber menos perfusión, va a haber más sufrimiento del miocardio y por lo tanto más dolor. Y si hay más dolor, va a haber más ansiedad. Y si hay más ansiedad, va a haber... Este es un círculo vicioso que hay que romper. Lo ideal sería romperlo aquí, ¿no? De inmediato, reinstalando la perfusión. Pero para esto se requiere de llevar a cabo procedimientos. Si estamos hablando de un infarto del miocardio por una obstrucción completa de alguna de las coronarias o alguna de las ramas de las coronarias, pues esto requiere de procedimientos intervencionistas que llevan un poquito de tiempo. Entonces, una de las maneras en que podemos nosotros ayudar a estos pacientes es romper este círculo en algún momento. ¿Cómo lo podemos romper? Podemos romperlo actuando sobre el dolor, con analgésicos. Déjenme cambiar el color. Analgésicos. Analgésicos potentes. ¿Sí? Analgésicos potentes. Como los opioides, por ejemplo, derivados de la morfina. Otra manera que podemos ayudarlo es quitándole la ansiedad, dándole ansiolíticos. Como pueden ser benzodiazepinas principalmente, alprazolam, diazepam, clonazepam, para quitar la ansiedad. Podemos darle, desde luego, vasodilatadores. Podemos darle vasodilatadores y pudieran en un momento ayudarnos, aunque no ayudan tanto como los analgésicos y los ansiolíticos. Pero lo que podemos dar también, y esto es muy importante, son antiagregantes plaquetarios. Antiagregantes plaquetarios, ¿para qué? Dejen ponerle aquí, antiagregantes. Plaquetarios, ¿para qué? Para evitar que se forme el trombo, si es que se está formando un trombo o si es que se formó un trombo que está obstruyendo por completo la arteria. Y dentro de los antiagregantes plaquetarios que podemos tener a la mano, pues está el ácido acetil salicílico, ¿no? La aspirina. En lo que llevamos al hospital a esta persona, si lo tenemos a la mano, hay que darle algún analgésico potente. Si no, pues aunque sea puro paracetamol, ¿no? Si tenemos a la mano algún ansiolítico, ¿sí? Una pastilla para dormir. Muchas veces en la casa tenemos alprazolam o clonazepam. Cualquier ansiolítico puede servir. Esto para tranquilizar al paciente, para tranquilizarlo, que disminuya la producción de catecolaminas. Vasodilatadores, si es que tenemos en casa, para disminuir el espasmo de la arteria, y un antiagregante plaquetario como es la aspirina. Si ustedes le dan esto, puede ser que eso le salve la vida, o cuando menos disminuya la extensión del infarto. ¿Ok? El dolor
Por lo general tiene semiología, como les decía, muy característica. Tiene irradiaciones por lo regular. Por lo regular es un dolor intenso, opresivo, eh, muchas veces punzante. El paciente muchas veces lo confunde con dolor de reflujo, es típico que piensa que es reflujo y el paciente hace esfuerzos por eructar porque siente que eructando se va a sentir mejor, pero pues no sucede así si el dolor que está teniendo es por una cardiopatía isquémica. No de nada le va a servir eructar, pero instintivamente el paciente o la persona en esta situación trata de hacerlo, trata de eructar. Es un dolor, insisto, generalmente opresivo, en la mayoría de los casos retroesternal, aunque puede estar ligeramente cargado hacia la izquierda o a veces hacia la derecha. A veces el dolor, aunque en menos ocasiones, es en la región epigástrica, abajo del apéndice sifoides, y se puede irradiar a todo el tórax anterior, preferentemente al lado izquierdo, al hombro izquierdo, al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la parte anterior y superior del abdomen. ¿Qué son las irradiaciones que puede tener? El paciente, desde luego, viene con manifestaciones agregadas, como es sudoración fría, palidez o a veces cianosis, dependiendo en qué etapa se encuentre. Y también puede venir ya incluso con datos neurológicos, ¿no? Incluso ya puede venir con datos de somnolencia o algún problema ya relacionado con la falta de oxigenación neuronal, porque el ventrículo izquierdo, ya debido a la zona infartada, no está siendo capaz de irrigar adecuadamente el cerebro. Bien, entonces esto es, con esto concluimos lo relacionado con las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial, los daños a órgano blanco.